Saludos a todos, como siempre. Les recuerdo que nos veremos este domingo a las 2 de la tarde para que juntos podamos seguir siendo edificados en la palabra. Te invito a que invites a alguien como congregación. Yo no sé si es lo que tú puedes discernir, pero yo como pastor puedo entender que estamos experimentando un tiempo precioso. Estamos experimentando un tiempo donde la ola de Dios, ¿verdad? Donde el mover de Dios es tangible para que juntos podamos navegar en este maravilloso propósito de Dios. Creo que Dios hará cosas asombrosas en medio nuestro y por eso te invito este domingo a las 2 de la tarde para que juntos celebremos la vida del Rey, ¿verdad? Y para que juntos seamos capacitados y juntos crezcamos y juntos sigamos avanzando en este propósito eterno de Dios. Gracias a todos nuevamente. Gracias por compartir. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Como les decía, el tema que queremos hablar es cómo Dios nos hace aptos, cómo Dios nos capacita. Porque creo que muchas veces dejamos que a la deriva, dejamos que sea el tiempo, la inercia. A veces le damos demasiada importancia a cosas que no la merecen, ¿verdad? Y creo que en la medida en que entendemos que el que empezó la obra en nosotros es Dios y Él es el que la va a culminar, creo que va a traer sanidad a nuestra manera de pensar, va a traer cordura en tiempos de tomar decisiones, va a traer sinceridad en tiempos de tribulación y adversidad, porque podemos reconocer de que es Dios quien está trabajando en nuestras vidas, es Dios quien nos está llevando de su mano, es Dios quien está utilizando todo en nuestras vidas para hacer de nosotros hombres y mujeres que caminan en su voluntad. Hemos dado 1000 ejemplos a través de estos 2 meses que llevamos tocando este tema. Y no es mi intención ser repetitivo, pero sí es mi intención desgastar el tema. Y cuando digo desgastar, me refiero a que lo hablemos tanto, a que indaguemos tanto en él, que podamos nosotros sentirnos enriquecidos. Y que cada vez que venga a nuestra mente, cada vez que enfrentemos situaciones, circunstancias, cada vez que venga duda a nuestro corazón, podamos pararnos firmes y sepamos que es Dios quien nos hace aptos. El versículo que hemos venido usando por estos 2 últimos meses se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Ese no es nuestro enfoque hoy, pero sí quiero que lo leamos para que traigamos a memoria de lo que venimos hablando, cómo es Dios quien nos hace aptos. Y Hebreos capítulo 13, versículo 20, simplemente lo vamos a leer a manera de referencia, ahí va a estar en la pantalla. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Esta palabra catartizo tiene que ver con un Dios que nos capacita, un Dios que nos entrena, un Dios que nos dirige, un Dios que nos lleva, un Dios que nos capacita, un Dios que arregla todo lo que está partido. Entonces, un Dios que nos hace aptos, como un doctor que arregla un hueso, ¿verdad? Todo lo que está roto, nuestro Dios lo arregla. Todo es como un pescador que arregla su red antes de salir a pescar y después de pescar, remienda sus redes, capacitándola, ¿verdad? Haciéndola perfecta para que no se escape nada. Y ese es Dios en nuestras vidas, haciéndonos aptos. Como un marinero que prepara su barco para un largo viaje, así mismo es catartizo, es Dios quien nos hace aptos. Es como un militar que prepara sus armas, es como un militar que prepara su maleta para ir a la guerra. Ese es Dios, ¿verdad? En la vida del creyente, catartizo. Así lo dice el libro de los Hebreos. Dios os haga aptos en toda buena obra, dice el versículo 21, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Mira, el que hace agradable no somos nosotros, es Él en nosotros. Porque por nuestra fuerza, lo hemos dicho muchas veces, nos quedamos cortos al estándar de Dios.
nos quedamos cortos a la demanda divina. Pero Dios haciendo su obra en nosotros, podemos nosotros agradarle. Podemos nosotros caminar en esa voluntad. Y podemos hacer nosotros esa buena obra a la cual nosotros hemos sido llamados. Por eso es que es Dios el que hace hábiles, aptos, ¿verdad? Y por eso quiero que vayamos hoy a los versículos que nos competen, que es Juan capítulo 15, versículo 4. Allí nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando en cómo el poder de la elección, ¿verdad? Cristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis mucho fruto. Entonces, hablamos tres principios de ese versículo. Que primero fue Dios quien nos eligió. Segundo, nos puso con un propósito. Y tercero, ese propósito es dar fruto, ¿verdad? Ahí nos quedamos la semana pasada. Pero hoy quiero hablarte de cómo ese fruto es posible. Cómo ese fruto pasa de ser simplemente una ordenanza, de ser simplemente un mandamiento, de ser simplemente un versículo bíblico, a ser una realidad en nuestras vidas. Hoy quiero hablarte de eso. Porque creo que mucha teología en nuestro tiempo necesita traducirse en vivencia. Mucha teología necesita traducirse en un caminar. Porque muchas veces podemos nosotros en nuestro conocimiento, entendimiento, saber mucho, pero cuando lo queremos traducir a la vida, cuando lo queremos llevar a la vida práctica, muchas veces nos quedamos cortos. Por eso yo soy de los que pienso que el evangelio, más que ser una doctrina que tú te aprendes, más que ser unos estatutos que tú memorizas, más que ser un versículo que tú recitas diariamente, el evangelio es la vida de Dios en nosotros. Yo creo que no hay predicación donde yo no repita eso, porque vivimos en un tiempo donde hemos convertido el evangelio en una religión más. Y el evangelio no puede ser una religión más. El evangelio es la vida de Dios en nosotros, expresándose a un mundo, dándose a conocer a un mundo que necesita que la luz de Dios ilumine. Que la luz de Dios ilumine a través de la iglesia del Señor. Entonces, los versículos que queremos tocar hoy están en Juan capítulo 15, versículos del 4 en adelante. Allí podemos ver varios principios. Anoté 5. Si no nos da el tiempo, no hay problema. Podemos dejarlo para otra ocasión, otro momento. Lo compartiremos en alguna otra circunstancia. Pero apenas se nos agote el tiempo, pues obviamente ahí cortaremos. No se me asusten. Pero sí quiero compartir con ustedes 5 principios importantes en cuanto a lo que es dar fruto. Porque si algo nos deja claro Hebreos, es que Dios nos hace aptos para que nosotros vivamos vidas fructíferas. No es simplemente que Dios nos introdujo a una religión para que nosotros nos portemos bien. Ese ejemplo lo hemos dado 1000 veces. Yo puedo agarrar un león salvaje, meterlo en una jaula y ahí él se porta bien. ¿Por qué? Porque he reprimido todos sus instintos salvajes. Eso hace la religión. La religión reprime todos los instintos animales que hay en la vida del hombre. Todos los instintos salvajes. Eso hace la religión. Es como cuando tomamos una olla a presión, ¿verdad? Y vemos que la olla a presión, pues cuando empieza el agua a hervir dentro de ella, inmediatamente empieza a soltar un humito y empieza a pitar. Lo que la religión hace es que tapa ese pitito, tapa esa válvula para que no haga ruido. Pero eso no soluciona el agua hirviendo que está dentro de la olla. Eso a lo mejor soluciona temporariamente el ruido que la válvula está haciendo. Esa es la religión. Es una válvula tapada. Pero toda la presión, todo lo que está ahí, tarde que temprano explota, tarde que temprano revienta, tarde que temprano sale a la luz. Porque la religión, mis hermanos, no transforma. La religión puede que cambie de una manera estética conductas humanas como una jaula para un león salvaje.
Pero el evangelio no es una religión que nos mete en una jaula. El evangelio es la verdadera libertad. El evangelio no es reprimir los deseos y placeres y deleites o los apetitos que el hombre o la mujer tenga. El evangelio es nacer de nuevo, donde ahora nuestros apetitos, donde ahora nuestros deleites, donde ahora nuestra pasión es otra. Es un nuevo nacimiento, mis hermanos. No es un león que se metió en una jaula. Es un león que murió y nació de nuevo en una nueva criatura. No hay punto de comparación en la naturaleza humana. No hay un punto de comparación en la naturaleza animal porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, eso es la religión: tapar, comprimir, reprimir los apetitos carnales del ser humano. Pero el evangelio, más que reprimir los apetitos carnales, es darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, para que ahora nuestros apetitos sean otros, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia, y para eso estamos siendo hechos aptos. Para eso es que Dios nos está capacitando, para que cada día esa naturaleza que Él nos ha dado se exprese y se manifieste en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque el evangelio es para la vida, no para la congregación. La congregación es un instrumento, es un elemento importante para nuestra capacitación en muchos aspectos, pero no es que yo nací de nuevo para eso solamente. Es para la vida cotidiana, para todo. El evangelio es para la escuela, el evangelio es para el trabajo, el evangelio es para la vida, en tu casa, en tu economía, en todo. El evangelio no toma una parte de mi vida, lo toma todo. Entonces, por eso cuando nosotros vemos como Juan, capítulo 15, versículo 4, aquí nos habla de 5 principios importantes de cómo Dios produce ese fruto, ¿verdad? Causa de la transformación, causa de que Él nos hace aptos, ¿verdad? No es un fruto producto del esfuerzo, no es un fruto producto de la habilidad, es un fruto producto de Dios en nosotros, ¿verdad? Es como esa semilla que yo pongo en la tierra. La tierra no se puede glorificar, la tierra no se lleva los aplausos, ni tampoco la semilla. Es Dios quien produce el crecimiento en esa semilla. Es Dios quien puso todos los componentes necesarios dentro de esa semilla para que creciese, para que germinase, creciese y diese fruto. Y así mismo es la vida de Dios en el creyente. Es Dios, es Cristo siendo formado en nosotros hasta que todos demos el fruto por el cual hemos sido diseñados dar. Así dice Juan, capítulo 15, versículo 4, y de una manera breve comparto 5 principios contigo, y ahí podemos decir que hemos estudiado la palabra y que tenemos 5 herramientas con las cuales nos llevan a un entendimiento de lo que es el fruto de Dios en nuestras vidas. Así dice el versículo 4 de Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen los echarán en el fuego y los arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero compartir contigo es que el fruto en nuestras vidas es producto de la comunión con Cristo. No hay otra razón, no hay otra excusa, no hay otra manera de ver esto.
La única razón por la que hay fruto en la vida de los hijos de Dios es por esa unión intrínseca que hay entre Cristo y su iglesia. Somos uno para con Él. Eso nos enseña la palabra de Dios. Que en Cristo somos uno con Él. Porque da el ejemplo. El que se une a una ramera, un espíritu es con ella. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Somos uno para con Cristo. Y esa unión con Él es una unión recíproca. Es una unión maravillosa, mi hermano. Esa unión es una promesa cumplida en Cristo Jesús. Esa unión es una profecía hecha carne en nuestras vidas. Esa unión es la que produce que los hijos de Dios caminen en la voluntad de Dios. Esa unión es la que produce que nosotros crezcamos, maduremos y demos fruto. Esa unión es la que produce que cada día tú te puedas levantar con una nueva esperanza. Es esa unión la que produce eso. No es tus buenas ideas. No es los lindos recursos que el mundo nos pueda ofrecer. No es ninguna de las cosas temporeras, pasajeras y cosméticas que la vida nos ofrece. Es Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, Cristo era y es la máxima necesidad del ser humano. Es más, voy a ser un poco más radical. Cristo es la única necesidad del ser humano. No hay otra necesidad. Usted me puede decir a mí, pero no tengo dinero, esa no es su necesidad. Nuestra necesidad es Cristo. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, llena y satisface nuestras vidas, que las añadiduras pierden todo valor e importancia. Que las cosas pasajeras de la vida pierden relevancia. Que los asuntos que sin importancia los tomamos como eso mismo. Por eso yo soy de los que creo que cada día nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Y en la medida en que tú y yo crecemos en el conocimiento de Cristo, mi hermano, todo va tomando un mayor sentido. Todo va tomando otra perspectiva. Nuestros ojos son abiertos a esa realidad y te prometo que, como dice Santiago, no nos hará falta nada. No es porque lo tengamos todo. Es porque Cristo satisface, es porque Cristo llena y es porque Cristo produce que en tu vida y en la mía demos fruto. Me gusta entonces cómo lo primero que nos dice ahí es, quiero subrayar este versículo porque a lo mejor no nos va a dar el tiempo para tocar los 5 puntos que quiero compartir contigo, pero no quiero tomar en poco el hecho de que hoy tú me regales 30 minutos de tu tiempo. Y por eso quiero que aprovechemos al máximo este tiempo. Y mira cómo dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí vemos esa palabra permanecer. Esa palabra permanecer, te la voy a subrayar con rojo para que así la podamos resaltar de una mejor manera. Permaneced en mí. Esa palabra permanecer es morar, es habitar. Yo, cuando voy a visitar a alguien, yo no habito ahí, yo visito ahí. Ahí yo no tengo todas mis cosas, ahí yo no tengo todas mis pertenencias. Ahí yo no tengo toda la inversión de mi vida. Ahora, cuando yo llego a mi casa, ahí es donde yo moro, ahí están todas mis cosas. Por ende, eso es lo que nos está diciendo Cristo. Que permanezcamos en Él, que moremos en Él, que todo en nuestra vida esté en Él. Y cuando todo en nuestra vida está en Él, el fruto, mis hermanos, es natural, es orgánico, porque esa unión, más el entendimiento de esa unión, produce que nosotros demos fruto en tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Es una comunión, estamos conectados a la fuente correcta. Por eso dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es lo que produce, mis hermanos, porque estamos conectados a la fuente correcta. Somos uno con Él. Somos un espíritu para con Él. Eso nos habla, mis hermanos,
de que el fruto no depende nada más de que yo esté con Él, sino de que Él está conmigo. Es una unión intrínseca, es una unión inequívoca, inseparable. Y eso es lo que garantiza, mis hermanos, que cada día tú y yo seamos formados y ese carácter de Cristo esté siendo imprimido, imprentado en nuestra vida. El fruto, entonces, no es consecuencia de nuestro esfuerzo. El fruto es consecuencia de la unión para con Cristo. Porque el ejemplo que nos da es muy claro. El ejemplo que nos da es un árbol. Un árbol que tiene ramas. Yo sé que más que un árbol es una planta, un arbusto, ¿verdad? Pero veamos la foto de un árbol. Y ese árbol tiene ramas. Y las ramas tienen fruto. Pero ese fruto que está en las ramas no es mérito de las ramas. Las ramas simplemente son un canal. Las ramas simplemente son una conexión a la vid, al tallo de ese árbol. Entonces yo no puedo darle aplausos a la rama, porque si yo corto la rama, esa rama va a secarse, esa rama no va a producir fruto en sí sola. El hecho de que esa rama dio fruto es porque está conectada a la fuente correcta. Y por eso Cristo nos está diciendo, permaneced en mí. Y nuevamente, permanecer en Él no es que yo aprieto mis dientes, aprieto los puños y permanezco en Él. Permanecer en Él significa que mi vida plena está invertida en Él. Yo morí a mi yo para vivir mi vida en Él. Permanecer en Él indica morar en Él. Todo lo importante de mi vida está en Él. No tengo nada fuera de Él. Fuera de Él no tengo nada que buscar. Y mis hermanos, esto no lo podemos confundir con la religión. Esto no lo podemos confundir con un edificio. Morar en Él, mis hermanos, abarca toda mi vida. Mis vacaciones todavía estoy morando en Él. Porque no tiene que ver con un ambiente, no tiene que ver con una posición de oración. Tiene que ver con un corazón rendido a Él. Que no importa dónde yo vaya, Él es mi habitación. Y eso es un deleite maravilloso, mis hermanos. Porque si nosotros moramos en Él, todo el que quiera venir y allegarse a nuestras vidas, tiene que pasar primeramente por Él. Él es nuestra morada. Él es mi habitación. En Él permanecemos. Y lo más maravilloso de eso es que Él habita en nosotros. Nosotros somos su morada. Nosotros somos su casa. Nosotros somos su habitación. Por ende, mis hermanos, así como tú haces en tu casa todo lo que tú quieres porque es tu casa y ahí tú habitas, permitamos que el Cristo que habita en nosotros haga en su casa, que somos nosotros, como Él quiera. Que sea Él haciendo los ajustes que tenga que hacer. Que sea Él alineando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones. Que sea Dios, que sea Cristo en nuestras vidas cada día, haciendo los ajustes necesarios y reenfocándonos hacia lo cual Él nos ha llamado. Él nos hace aptos a través de esa unión con Él. Si no fuese por esa unión, el que nosotros fuésemos aptos simplemente fuese una mecánica como cualquier compañía que contrató a un empleado y lo capacita para que aprenda a usar una computadora, pero eso no es orgánico y eso no es fruto. El fruto siempre va a ser producto de una vida. Por eso el discipulado, más que una clase, es la vida de Cristo siendo formada en nosotros. Las clases son un instrumento, esta clase es una herramienta, pero el verdadero discipulado no toma 30 minutos en tu celular. El verdadero discipulado toma toda tu vida, permitiendo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros sea formándonos, sea redarguyéndonos, sea guiándonos. ¿Por qué? Porque nosotros moramos en Él y Él mora en nosotros. Lo segundo que quiero decirte es que por causa de que estamos en Él, damos fruto. Pero fuera de Él, somos inútiles, hermano. Y eso lo quiero recalcar. Porque estamos hablando de dar fruto y no de hacer buenas obras. Las buenas obras
según la perspectiva humana, todo el mundo las puede hacer. Algo bonito, algo digno de aplaudir, algo que tú te tomas la foto en Facebook y te tomas una foto y la pones en Facebook para que todo el mundo le dé like. Esas cosas que tienen cierta virtud, claro que sí. Y yo motivo a todo el mundo que las siga haciendo. Pero la realidad es que eso no habla de un fruto. El fruto no es una buena obra, el fruto es consecuencia nuevamente de la vida de Dios en nosotros. Y sin esa vida de Dios en nosotros, sin nosotros estar ligados a la vida verdadera, el fruto no es posible. Podemos hacer 1000 obras. Puede el mundo entero darle like a tu foto en Facebook dándole comida a un homeless. Pero si no es consecuencia de la vida de Cristo en nosotros, no es fruto. Es otra cosa, pongámosle otro nombre, es una linda obra, es una linda acción, pero no es un fruto. El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros. Y cuando yo entiendo esa realidad, entonces yo voy a permitir que sea el Cristo que habita en nosotros el que nos dirija en su voluntad, el que nos dirija a caminar, el que nos lleve por donde Él nos ha llamado a caminar en su propósito. Porque no todo lo que no todo lo que aparenta virtud, no todo lo que aparenta piedad, hemos sido llamados a hacerlos. Creo yo y estoy convencido que tú y yo hemos sido llamados a hacer aquello por lo cual Dios nos creó. Y muchas veces perdemos tiempo haciendo cosas buenas y perdemos de vistas la mejor, por la cual fuimos creados. Entonces, vemos que hay una inhabilidad absoluta fuera de Él. Fuera de Él, mira como dice el versículo, si me permite subrayártelo aquí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mira, te lo pinto aquí. Amarillo o verde, uno de los dos. Si no permanecéis en mí, tampoco, ¿verdad? Ahí lo dice el versículo 5 también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva, mírala ahí, mucho fruto. La cantidad de fruto no es determinada por la sociedad. Que si el fruto es bueno, que si el fruto es abundante, no lo determina la sociedad, lo determina el Dios que nos creó, lo determina el Dios que nos llamó, lo determina el Dios que habita en nosotros gracias al Espíritu Santo. Por esa razón es Él quien determina el mucho fruto. Porque una cosa es una planta de tomate que puede dar 30 tomates en una temporada. Y otra cosa es una palma de cocos que solamente da 5 cocos en una temporada. Entonces, una fue diseñada para una cosa, otra fue diseñada para la otra. Y ambas, si le dan gloria a Dios, cada vez que cumplen con la tarea de dar fruto, una en 30 y otra en 5. Así mismo es, mis hermanos, la vida de Dios en nosotros. Nosotros, que si es mucho, que si es bueno, que si es abundante, eso lo determina aquel que nos creó, aquel que nos llamó. Por eso dice ahí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y vuelve y recuerda, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero subrayar esa palabra nada. Y lo voy a subrayar aquí grande. Nada podéis hacer. Porque a la larga, todo depende de Él en nosotros. Nada podéis hacer. Separados de mí. Y ahí estuvimos nosotros un tiempo, separados de Él. Y aunque pensábamos que teníamos vida, en realidad estábamos muertos. Aunque pensábamos que hacíamos cosas buenas, Dios ni las tomaba en cuenta. Aunque pensábamos que estábamos haciendo algo agradable, en realidad éramos invisibles. Porque el que hace que el fruto sea bueno es Cristo en nuestras vidas. El que hace que el fruto sea abundante es Cristo en nuestras vidas.
El que hace que nuestro fruto sea aprobado es Cristo en nuestras vidas. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. Y por eso es que separados de mí, nada podéis hacer. Me gusta esa palabra podéis hacer porque hay otro versículo bíblico que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira la diferencia. Fuera de Él, nada podemos hacer. En Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué mucho pudiéramos decir de eso, mis hermanos? Que en Él, todo lo podemos. Y yo sé que estamos experimentando un tiempo de cuarentena y que a lo mejor suena absurdo estar hablando de fruto, pero yo estoy plenamente convencido, no me cabe la menor duda, que el fruto de Dios en nuestras vidas no es determinado por temporadas superficiales, no es determinado por temporadas pasajeras. El fruto de Dios en nuestras vidas es determinado por el Cristo que habita en nosotros, por Cristo en quien nosotros habitamos, y eso determina el fruto. Lo hemos dicho antes y lo quiero repetir. Somos como aquel árbol del Salmo 1, plantado junto a corrientes de las aguas, que damos fruto en tiempo y fuera de tiempo. Donde nadie espera fruto, allí está la iglesia del Señor dando fruto. Donde todo el mundo cerró negocios, donde todo el mundo está desesperado, en duda, no saben qué hacer, la iglesia continúa dando fruto. Un fruto que permanece, porque la naturaleza del que habita en nosotros es eterna, por ende el fruto que produce la iglesia es eterno. Entonces, lo primero que quería decirte es que nuestro fruto es posible por causa de Cristo en nuestras vidas. Lo segundo que quería decirte es que fuera de Él no hay fruto. En Él todo lo podemos, ¿verdad? Habla de esa inhabilidad que tenemos fuera de Él. Pero en Él todo lo podemos. Lo tercero que quiero decirte es que nuestro destino está ligado a esa unión que tenemos para con Cristo. El versículo lo dice que toda la rama que no da fruto es cortada, echada afuera, echada en el fuego. Es una parábola preciosa que nos habla de que estar ligados a la vid, estar ligados al árbol, nos garantiza un destino glorioso. Nos garantiza una vida fructífera y nos garantiza un destino maravilloso. A muchos les gusta enfocarse en que es cortada, echada al fuego. Pero yo quiero enfocarme en que ligados a Él, nuestro destino es glorioso. Nuestro destino es maravilloso. Y no te lo digo porque leí el horóscopo. No te lo digo porque soy adivino. Te lo digo porque ya el final de la iglesia está escrito. Y el final de la iglesia, ¿sabe cuál es? Terminamos reinando juntamente con Él. El cómo, los medios y diretes de eso, mis hermanos, los pudiéramos discutir en otro tiempo. Pero yo sé que su palabra dice que su iglesia reinará juntamente con Él, que su iglesia estará siempre en gloria para con Él, que Él es el cielo en nuestras vidas y nosotros estando en Él moramos en el cielo. Es algo glorioso. Entonces, estar ligados a Él garantiza que demos frutos y estar ligados a Él garantiza de un destino glorioso y maravilloso. Lo cuarto que te quiero decir es que el estar siendo formados por causa de que Cristo está en nosotros, el catartizo, que estamos siendo hechos aptos para la obra de la tarea celestial, produce, ¿verdad? O da una evidencia, y es que estamos nosotros viviendo la palabra de Dios. Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra revelada a nuestras vidas. Por ende, yo no puedo decir que estoy en Él. No puedo decir que Él habita en mí si yo no camino y expreso la palabra de Dios. La palabra de Dios no son teorías. La palabra de Dios no son filosofías. La palabra de Dios no son meras teologías. La palabra de Dios
es el estilo de vida de la iglesia del Señor. La palabra de Dios es lo que da evidencia, es el fruto más grande que nosotros podemos dar a un mundo cuando caminamos en lo que Dios ha hablado, cuando caminamos en lo que Dios ha establecido, cuando caminamos en su palabra como nuestra normativa de vida, cuando caminamos en su palabra como la verdad absoluta que Dios ha decretado y que Dios ha hablado en favor nuestro. Por eso quiero que leamos el versículo 7 rapidito. Ya estamos terminando porque se nos fue el tiempo, pero el versículo 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí vemos la primera parte de lo que te quiero decir. Esa palabra permanecer, ¿verdad? Todo el que permanece en él, su palabra permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es la palabra y porque ese es el estilo de vida de los hijos de Dios. El que permanece en Él, la evidencia es que permanece en la palabra. Algo más contradictorio es alguien que declare a Cristo como su Señor, pero su vida contradice la palabra. Eso es algo contradictorio, porque está viviendo conforme a lo que no es. Esa es la contradicción más grande que pueda existir debajo del cielo. Una persona que declare a Cristo como su Señor, pero su estilo de vida es totalmente contrario a lo que el carácter de Cristo es. Entonces, mis hermanos, la evidencia más grande, el fruto más grande, es un caminar en la palabra de Dios, y es una palabra no que entra por un oído y sale por el otro, es una palabra que permanece, es una palabra hecha rema en nuestras vidas. Ahora, una vida que está en Cristo, como consecuencia, su palabra permanece en nosotros. Y lo próximo es que todo lo que pidamos, mira el versículo como lo dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué será hecho todo lo que pidamos? Es sencillo, porque solamente vamos a pedir lo que conviene. ¿Por qué hemos de pedir lo que conviene? Porque porque la palabra no simplemente son teorías, la palabra es nuestra convicción. Por ende, lo que pedimos y queremos se alinea a lo que Él habló. Lo que pedimos y queremos y anhelamos se alinea a su soberana voluntad. Nunca una persona cuyo corazón está alineado en la palabra de Dios ha de pedir algo contrario a la palabra de Dios. Mis hermanos, hemos dado 1000 ejemplos. Podríamos hablar en un sinnúmero de maneras de cómo hombres de Dios, peticiones fueron contestadas porque sus peticiones estaban alineadas a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios estaba alineada a sus peticiones porque para ellos la palabra no era una opción más, la palabra no era una sugerencia, la palabra de Dios era su alimento con el cual ellos digerían cada día, y todo lo que nosotros comemos viene a ser parte de nosotros. Entonces, esa unión intrínseca con Dios produce fruto, produce un destino claro y produce que la palabra sea nuestra mayor evidencia de esa vida de Cristo en nosotros, y por consiguiente todo lo que pidamos os será hecho. Y por último quiero decirte, mi hermano, que una vida ligada a Cristo es una vida cuyo fruto es inevitable. Lo hemos dicho un sinnúmero de veces, pero quiero repetírtelo una vez más, porque toda vida que da fruto suceden dos cosas. La primera, glorificamos al Padre. Cuando uno llega a la casa de alguien y ese alguien tiene plantas cuyas cuales él se ha esforzado en cosechar, él se ha esforzado en sembrar, él se ha esforzado en nutrir, todo el mundo dice: wow, qué buen labrador. El fruto en la vida del creyente le da gloria al Rey de Reyes. No por las palabras que dice, no por la canción que canta, pero por la vida que modela y la vida que expresa
a un mundo que necesita que esa palabra le sea modelada. Creo yo, mis hermanos, que la intención de Dios nunca fue escribir un libro al que nosotros le llamemos Biblia. La intención de Dios fue escribir el evangelio en los corazones de su pueblo, para que cuando el mundo quiera ver a Cristo, no tengan que mirar un libro, sino que miren la vida de la iglesia. Y ahí van a ver a Cristo escrito, reflejado, marcado, sellado a manera de fruto. La palabra de Dios, mis hermanos, más allá de ser un libro que usted tiene guardado en su biblioteca, la palabra de Dios es lo que allí está escrito, revelado a nuestras vidas, a manera de convicción que nos lleva a caminar en cada cosa allí establecida. Mis hermanos, yo sé que en esta temporada que estamos viviendo, una temporada de altos y bajos, una temporada de muchas pérdidas, yo te quiero garantizar y asegurar algo, que sin importar lo que podamos estar experimentando, hay un Cristo trabajando en nuestras vidas para producir que tú y yo demos fruto al 100%. Que te garantizo que a lo mejor con tus ojos naturales es difícil de ver, pero si te puedes dar un paso atrás y activar tu visión espiritual, podrás ver cómo Cristo está obrando incluso en medio de todo este caos. Cómo Cristo está trabajando incluso cuando todo el mundo ignora. Cómo Cristo sigue haciendo su obra en nuestras vidas a pesar de las adversidades que enfrentamos. Cómo Cristo sigue formando su carácter en nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver o evidenciar. Yo quiero asegurarte que después de todo este huracán de temporadas locas que estamos experimentando, tú has de ser un mejor ministro, porque el catartizo de Dios está siendo formado en tu vida, está enmendando, está sanando, está restituyendo, está arreglando todo lo que está torcido. Mis hermanos, no tomemos en poco las malas temporadas de la vida, o permítame ponerlo entre comillas, las malas temporadas de la vida, porque incluso las malas temporadas de la vida son los elementos que Dios utiliza para hacer de nosotros hombres y mujeres alineados a su voluntad. Por eso te invito a que en esta noche tú y yo podamos continuar, ¿verdad? Creyendo firmemente de que el fruto en tu vida no es una opción, es una realidad que tú has de evidenciar. Quiero garantizarte, iglesia, redención divina, gente extraordinaria, que el fruto de tu esfuerzo, de tu labor, de tu tarea, tarde que temprano lo hemos de ver con nuestros ojos naturales, tarde que temprano se ha de expresar en las diferentes áreas de las cuales tú y yo venimos orando, porque no lo digo yo, lo dice su palabra, que es Él quien produce ese fruto en nosotros. Y estoy seguro y estoy a la expectativa de una temporada de cosecha maravillosa. Y te invito a que así tú lo creas conmigo. Saludo a todos mis hermanos que aquí están conmigo hoy. Bendiciones y gracias por estar con nosotros a través de estos medios. Nuevamente, mis hermanos, gracias a todos por compartir. Te invito a que me escribas los comentarios. Te recuerdo, nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Si estás en la ciudad de Orlando, Kissimmee y sus alrededores, te invito a que me acompañes en nuestro lugar de reunión. Vamos a experimentar un tiempo precioso. Si estás lejos, te invito a que nos veas a través de Facebook. Cada día estamos trabajando en mejorar la calidad del video que transmitimos, porque creemos en la excelencia, porque creemos en proyectarnos de la mejor manera y mejor forma. Así que gracias a todos ustedes, saludos, les amo, bendiciones. Por favor, comparte la información de que nos vemos el domingo, invita a alguien. Hermanos, les amo, bendiciones.